Somos el grupo número 4 y vamos a hablar acerca de los requerimientos de CENEL para el diseño de una subestación. Bueno, como primer punto tenemos una pequeña introducción acerca de cómo se maneja la infraestructura eléctrica dentro de Ecuador. Y podemos ver que eso está en un constante cambio y que las subestaciones en transmisión y distribución requieren de eficiencia energética para poder mantener su seguridad y confiabilidad. Las consideraciones previas que vamos a tener para el diseño de la subestación es que se va a trabajar con una subestación con un sistema de transmisión de 69 kV para cualquier capacidad que se pueda realizar bajo la modalidad de consultoría o por parte de CNLP. Para esto hemos considerado ciertas normativas o ciertos reglamentos, como lo son el ANSI, el ASME, el ASTM, el IEC, DIN y AAA y otros más. Por lo general, en la mayoría del documento hemos utilizado tanto ANSI, IEC como IEEE. Las unidades de medida son las del Sistema Internacional, longitud, área, volumen, masa, tiempo, etcétera, son las que vamos a considerar para este proyecto. Ahora vamos a tener aspectos constructivos y funcionales, por ejemplo, ambiente y clima, en donde debemos considerar las características ambientales o climáticas que vayan a tener en el lugar en donde se vaya a instalar la subestación. También la parte de sismos, porque se debe implementar dispositivos apropiados a prueba de sismos, según datos de especificaciones antisísmicas. Las facilidades del trabajo, en donde los equipos deberán ser de fácil transporte, montaje, desmontaje, inspección, pruebas. Esto incluye tanto a los equipos como a los vehículos para poder transportarlos. Condiciones transitorias, se debe considerar casos de variaciones, de presión o carga que puedan presentarse en el sistema de nodo. La seguridad personal es un punto importante dentro de esto, ya que en las subestaciones siempre van a haber personal, que son los que operan dichos lugares, entonces se debe considerar ese factor. Y ahí tenemos otros como vibración, corrosión, oxidación, lubricación, condensación, etc. Ahora, el objetivo general de este proyecto es realizar una compilación de los requerimientos técnicos de CNLP, esenciales para el diseño, construcción y operación de las subestaciones eléctricas. Como objetivos específicos tenemos obtener los diseños definitivos para la ejecución de las actividades civiles, electromecánicas, eléctricas, iluminación, seguridad de protecciones y comunicación para las subestaciones, los análisis de costos, el valor de presupuesto detallado para los equipos, los materiales, la mano de obra, etc. El cronograma, las memorias técnicas y las especificaciones técnicas para los materiales y equipos. Ahora, para los requerimientos de diseño tenemos la parte electromecánica. Según las condiciones del Sistema Internacional Interconectado, el Sistema Nacional Interconectado, tenemos como primer punto a considerar que es la ubicación, que es en donde se debe buscar un lugar en donde la subestación se vaya a montar, que debe cumplir con ciertas características o debe considerarse ciertos factores para poder saber que ahí se debe instalar la subestación. Como podemos ver aquí, estos son un listado en donde de las consideraciones que se deben tomar. Ahora, para las distancias de seguridad deben cumplirse que deben proteger tanto a los trabajadores como a la población que se encuentre dentro del lugar en donde se va a instalar la subestación. Tenemos las distancias a tierra y entre fases. Con esta tabla de aquí nos vamos a dar cuenta las tensiones soportadas nominales con impulso tipo rayo fase tierra y las distancias mínimas en el aire. Esto está dado por la normativa IEEE 60.071 del año 96. Ahora, las distancias de seguridad
También se refieren a las separaciones mínimas que se deben mantener entre el aire y entre las partes energizadas de los equipos. Tenemos una zona de seguridad que incluye a las personas, todo esto, pero para esto se debe definir primero un valor básico. Ese valor básico de seguridad se está dando por la norma IEEE, esta de aquí, la 1 y la 2, y se va a calcular de la siguiente manera. Este es 1,5 por dm, donde dm es la distancia mínima de fase a tierra en milímetros. Entonces, luego de esto, con este valor vamos a proceder a calcular las siguientes distancias de seguridad. Por ejemplo, para las personas, para el personal operativo, se considera estas, como podemos ver en la imagen, estas alturas. Y para los cálculos vamos a considerar el 2,25 metros, que es, digamos, el promedio de una persona con la mano estirada. Entonces, para la distancia de circulación personal, vamos a hacer los 2.250 milímetros más el valor base o básico que ya se calculó previamente. Lo mismo va a ser, en esta imagen podemos notar cómo está la diferencia de la zona de seguridad. Aquí es hasta donde podría llegar una persona y ya esta es el resto de la subestación. Ya también, como sabemos, para la subestación se necesita el montaje o el mantenimiento de los equipos, entonces aquí también se considera una distancia de seguridad para la circulación de los equipos, y esa está calculada de manera horizontal y vertical. En este caso serían estos valores de aquí más el valor básico ya calculado. Y aquí tenemos una tabla de distancias mínimas según la normativa IEEE. Ahora la capacidad. La capacidad de la subestación está dada mediante varios factores, como lo son la corriente de cortocircuito y la tensión de ruptura del conductor. En el caso de para las líneas 69 kV, el valor de corriente va a ser de 3.32 kiloamperios, pero ese valor podría variar según los proyectos que se vayan dando dentro de su subestación. Es decir, si se aumenta la generación, va a aumentar también el valor de la corriente. También tenemos el valor de ruptura, que se calcula mediante esta fórmula de aquí. También tenemos como punto importante las protecciones. Para esto también vamos a determinar la tensión nominal de pararrayos, que lo calculamos con esta fórmula de aquí, la determinación de corriente de descarga de pararrayos, que es con esta otra fórmula. Aquí especificamos qué es cada uno de esos datos, la determinación del margen de protección de pararrayos y la selección de distancia mínima de fuga. Todos estos son parámetros que está dado según las normativas. Por último tenemos a la malla de puesta a tierra. En esta malla de puesta a tierra está hecha exclusivamente para niveles de voltaje 69 kV. En esta se recomienda que las resistencias deben ser de menores a 5 ohmios. Esto lo estamos sacando de la normativa de IEEE 80-2000. Según esta normativa, se debe utilizar estas fórmulas para poder calcular y las 4 fórmulas acá para los requerimientos para la malla de puesta a tierra, según la misma normativa. Y aquí indicamos los valores que son cada uno de los incógnitas que tenemos aquí dentro de las fórmulas. Gracias. Listo. Como siguiente parte tenemos los materiales y superficies que van a constar dentro de la subestación. Estos como tales, los requisitos de toda esta sección son más acordes al hecho de que deben ser materiales, como lo indica aquí, de nuevos y de primera calidad, y también deben ser acorde a los especificados, dado el caso. Es decir, que se deben considerar las condiciones meteorológicas de la zona, ambientales y sísmicas, que más adelante igual ya mencionaremos. Y todo esto, este estudio previo es para la selección de materiales y de las superficies que se van a realizar en la zona. Para la aprobación de materiales, de igual forma, todo el material deberá ser previamente aprobado por CENEL. Si en el caso contrario de que se utilice un material que no ha sido aprobado y que se construya un equipo con ese material, el equipo por completo puede ser rechazado por CENEL y no utilizado en la subestación. Para la calidad de ejecución tenemos que todos los trabajos serán ejecutados por personal calificado de manera cuidadosa y bajo las más modernas prácticas utilizadas en las manufacturas de equipos de calidad superior. Es decir, que todos los equipos que vayan a ser utilizados deben cumplir
todas las normas de seguridad, debe ser realizado por personal calificado y de manera cuidadosa. Las piezas reemplazables dentro de las subestaciones tenemos que deben ser fabricadas con la mayor precisión en base a los planos que ya están especificados para cada uno de estos. Las partes homólogas tenemos que son las partes o piezas de repuestos que deben ser intercambiables sin necesidad de ajuste. Es decir, que en caso de que se requiera hacer un cambio de alguna pieza, no se necesite realizar un ajuste luego del cambio, sino que simplemente se realiza el cambio de la pieza y todo el sistema continúa funcionando de manera correcta. Esto también debe tener una conformidad con los planos, como ya lo hemos mencionado. Existen planos para las piezas, para los equipos, y estas piezas y todos los materiales deben cumplir y ser acatados acorde a los planos correspondientes. Para la rectificación de superficies, tenemos que los trabajos deben ser ejecutados de manera que las superficies semi-elaboradas adyacentes puedan adaptarse sin ninguna dificultad y deben ser trabajadas de ser necesario, es decir, pueden ser cepilladas, pulidas, para que las superficies se adapten, ¿no?, entre sí sin ninguna dificultad, como lo indica aquí mismo. Luego también tenemos otras partes para lo que son las especificaciones generales para materiales y equipos, que son maquinados de las superficies, que simplemente es de igual forma que las piezas deben ser pulidas y deben cumplir los requisitos de resistencia, ajuste y funcionamiento. Y las tolerancias y ajustes, que son las especificaciones de igual forma que vienen dadas en los planos. Luego, para tratamientos de superficies y pinturas, que tiene que ver con las estructuras que pueden estar al exterior, con transformadores y toda maquinaria eléctrica o de estructura, como lo indica aquí, que puede ser material de estructura tipo de acero, el contratista tiene la opción de proponer a CENEL la aplicación de un método diferente de preparación para las superficies, o si no, se debe usar la norma DIN 59928. Para los tratamientos de superficies debe existir también compatibilidad de las capas. Como ya veremos un poco más adelante, existen muchos casos en donde se debe aplicar varias capas a una misma estructura o equipo. Y por lo mismo, las capas de pintura deben ser compatibles con la anterior y de igual forma con la siguiente. El material debe ser mezclado de forma cuidadosa al momento de aplicarse. Además, no debe ser aplicado a temperaturas menores a los 5 grados, que en este caso, en Ecuador, pues no manejamos temperaturas menores a 5 grados, así que como tal no tendríamos mayor inconveniente en esta parte. Para la limpieza de superficies tenemos también asimismo varios cuidados que se deben tener. Como ya mencionaremos un poco más adelante, para las diferentes estructuras existe diferentes limpiezas de las superficies y por lo tanto se deben hacer correctamente acorde a las superficies antes de la aplicación de pintura. Para las texturas de capas, cada capa debe estar sin ninguna gota, agujero, ondas, hundimientos o rastros innecesarios de pincel. Como ya mencionamos igual anteriormente, los equipos deben ser nuevos y no deben tener ningún problema. Entonces, esto básicamente es recalcar el punto anterior. Para la dilución de la pintura, se requiere diluir la pintura para la maquinaria para garantizar una buena aplicación. Sin embargo, se debe aplicar lo mínimo posible de diluyente para así asegurar un mayor agarre de la pintura sobre la superficie. El chorro de arena. Las partes que no pueden ser limpiadas con chorro de arena lo serán por medio de útiles o máquinas herramientas al mayor grado posible. De igual manera, se van a aplicar antioxidantes superficies externas, eh, a las superficies externas y asimismo a las superficies embebidas en hormigón no deben pintarse, por ejemplo. Las superficies con contacto en el agua, de igual manera, deben ser previamente limpiadas con chorros de arena, despojadas de herrumbres, películas, escamas y otras impurezas, hasta obtener una superficie metálica totalmente limpia para aplicar las pinturas. Y de igual manera tenemos para otros tipos de piezas, asimismo, indicaciones que se deben seguir. Como mencionamos aquí, para equipos de interiores tenemos diferentes normas. Para salas secas debe ser una limpieza a fondo, de ser posible con chorro de arena, y luego aplicar, como ya lo indicamos antes, 2 capas de pintura, las cuales resistentes al aceite, que deben ser compatibles entre sí. Y en caso de salas húmedas, galvanizados en baño caliente, de ser posible, y asimismo aplicar 2 capas de pintura a base de zinc. Para los equipos de intemperie, los equipos se someterán a un galvanizado en baño caliente. Y para la verificación, finalmente, todo esto debe ser verificado por CENEL. Los colores de las capas finales establecidas de igual manera serán por CENEL
y los retoques será la cantidad necesaria para efectuarse en el lugar. Ya, básicamente eso es acorde a lo que es material, pero también tenemos otras especificaciones acorde a los tornillos y pernos y tuercas a usarse. Y otro tema importante, más allá de esto de aquí, que simplemente son indicaciones en cada uno de los puntos, es el tema de seguridad al momento de apretar las tuercas o tornillos de los equipos, ya que estos deben seguir ciertas normas que en este caso se especifican aquí en la siguiente tabla, que puede ser componentes bajo carga estática, dinámicas, cíclicas y piezas rotatorias, bajo presiones hidrostáticas, fierro fundido de baja tensión, carga máxima unitaria debido a la máxima velocidad de embalamiento, o que se tenga un esfuerzo máximo por carga máxima normal y esfuerzos sísmicos, que para este caso, que sería, digamos, el máximo, se debe aplicar 133% de los esfuerzos permisibles anteriores. Básicamente, esta es una tabla recopilatoria de las tensiones mecánicas de los materiales. Y de igual manera, dentro del tema de seguridad también es importante las precauciones contra incendios, en donde indica que todos los aparatos, cables deberán ser dispuestos de tal forma que se minimice el riesgo de incendio, ya que igual la mayoría de estos equipos pues no pueden llegar a ser inflamables o los líquidos, pero para evitar un incendio igual de los equipos debe ser mínimo, ¿no? El riesgo. Ya, y finalmente, dentro de las zonas de la parte ambiental, el estudio de la zona donde se va a implementar la subestación, donde se va a construir, debe tener como resultado los siguientes puntos. Es decir, se debe tener al finalizar el estudio la altura sobre el nivel del mar, las temperaturas de las zonas, la humedad también de la zona, el clima, si es un clima tropical, húmedo, frío, el nivel de contaminación, que puede ser, por ejemplo, un tipo D, el área disponible, la ubicación en coordenadas y el nivel serónico de la zona. Y de igual manera tenemos que se debe especificar las especificaciones antisísmicas, ya que estos son datos importantes para los equipos y materiales a ocuparse dentro de la subestación. ¿Me permites compartir pantalla, Luis? ¿No? Ok. Sí se puede ver mi pantalla. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, para la parte de lo que sería la vista del patio de maniobras, deberíamos hablar acerca de los suministros de equipos y materiales. Es importante hablar de que el transformador de potencia que se va a utilizar es de 69 a 13.8 kV, entre una potencia 16 a 20 MVA. Además de esto, también es importante aclarar de que esto se va a regir en base a normativas, certificaciones y pruebas. Y también todos los equipos que se vayan a utilizar no pueden ser reciclados ni tampoco pueden estar tanto tiempo prolongados en almacenamiento. Estos deben ser totalmente nuevos y recién fabricados. Se va a regir con las normas ANSI e IEC, bajo certificaciones ISO, OSAS, entre otras. Bueno, tenemos que, para la parte de lo que sería los transformadores, se debe verificar ciertas características, como es el caso de tratamiento de superficie y pintura, ya que las partes ferrosas del transformador no pueden ser expuestas al exterior. En este caso, deben ser esmaltadas con un esmalte resistente, valga la redundancia. Además, las superficies exteriores deben recibir 4 capas de pintura, una de zinc inorgánico, una base vinílica y 2 de esmalte líquido siliconado. Luego vamos con la parte galvanizada, ya que para el proceso de galvanización no se debe causar distorsiones ni tampoco afectar las propiedades mecánicas del material. Luego nos vamos hacia la parte de la soldadura. Todos estos son aspectos técnicos y mecánicos también, ya que en la parte de soldadura
cuando se requiera soldadura de altas temperaturas, se debe implementar mediante equipos capacitados de soldadores u operadores. Además, es necesario aclarar de que todos estos procesos deben ser inspeccionados bajo el ojo del contratista, ya que él debe estar en cada uno de estos procesos. La parte del cableado debe ser un tamaño mínimo 14 AWG en cobre y que pueda ser aislado de PVC hasta 600 voltios, resistente a la llama. Y para la parte que sería tubería, se usaría conduit flexible. Luego tenemos la supervisión de montaje y puesta en servicio, que es lo que aclaré hace un momento. El contratista debe estar presente y los trabajadores deben ser calificados. Es importante aclarar que cada trabajador que se encargue de realizar cualquier oficio dentro del transformador debe tener un mínimo de experiencia de 2 transformadores de igual o mayor potencia a la instalada. Además de que los operadores deben permanecer dentro de la obra hasta que ya todo esté puesto en marcha satisfactoriamente. De ahí requerimientos particulares, se busca un centro de gravedad bajo y cercano a la vertical. Los transformadores serán sumergidos en aceite y aptos para instalación al aire libre. Luego tenemos las partes constructivas del transformador, que en sí son cada una de los elementos que lo componen, como es el núcleo, los devanados, la base, las bridas, tanques, tapas y acoplamientos, los empaques, radiadores, entre otros, pero uno de los más importantes es el relé tipo Booth-Scholz, el cual debe tener fijo un contacto de alarma y de disparo para una operación continua. Esta operación debe ser en 125 voltios en corriente continua. Además, es necesario que tenga una válvula de purga para poder extraer muestras de aceite. También un indicador de aceite, ¿sí? Entre otros elementos. Pero algo muy importante aclarar es que las pruebas que se van a realizar para este tipo de transformadores son pruebas de materiales, pruebas de componentes, también están las pruebas durante la fabricación, la cual entorna tipo de pruebas como polaridad, pérdidas en vacío, pérdidas en carga, entre otras. Y finalmente las pruebas en el sitio, que es cuando ya se encuentra operativo. Bueno, ¿sí se puede ver en mi pantalla? Hola. Se quedó en el AutoCAD con que se ven las estructuras, pero sí se ve. Ahí, ok. Sí, se fue todo. Entonces. Bueno, de ahí, en lo que respecta a la información a suministrar, tenemos los esquemas que van a mostrar lo que sean las dimensiones de las estructuras, como se puede ver aquí el caso. La estructura principal de lo que sería el transformador en el patio de maniobras sería la parte de entre estructura y estructura, y cabe recalcar que como estamos hablando de 69 kVA, se usa un poste, el cual es de celosía. Y podemos ver que la altura total sería en total de casi 15 metros. Y la altura entre poste y poste, 10 metros. Asimismo, en la parte de las conexiones entre cada uno de las partes de los transformadores. Asimismo, necesariamente que el piso esté cubierto de grava para evitar fallas dieléctricas. También podemos observar la parte de la puesta a tierra, que abarca en gran medida, si recordamos lo que sería el terreno de la parte de la astillera. Estos de aquí son los pozos. Ahí podemos notar una vista vertical, vista diagonal. Gracias.